Bien, seguimos acá en la columna nueva, como siempre todos los lunes, la columna del doctor Abel Cornejo, abogado, historiador, escritor. Bueno, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Edgar. No digamos buen día porque estamos Estamos con mal tiempo, digamos, hoy, pero bueno, siempre buen día. bueno, pues siempre buen día. Siempre Al mal dice tiempo, buena al cara, mal dice. tiempo, buena cara. Exactamente. Si no estamos perdidos. Hoy vamos a hablar del discurso del presidente. Si te parece. Me parece, vos sabés que yo te puedo dar mi impresión que no salió todavía de modo de campaña. Bueno, ahora vamos a ver un poco, a ver si Bien, coincidimos. bueno, El viernes asistimos a un hecho nuevo en la Argentina. El presidente decidió cambiar por primera vez en la historia el horario del mensaje que se da ante la Asamblea Legislativa en la apertura del periodo ordinario de sesiones y vuelve a apelar a la estética norteamericana al pararse por delante y atrás con la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Cuando entra al Congreso de la Nación, evidentemente hay un buen asesoramiento de escenografía hacia la figura presidencial porque dio la sensación como que se estaba mirando una película por la iluminación magnificente que tiene el edificio del Congreso de la Nación, los granaderos a caballo, sectores que protestaban. Cuando entra al hemiciclo de la Cámara de Diputados el presidente, después de firmar y de poner ya esa frase que él pone con mala palabra final incluida, entra al hemiciclo y una cosa que me llamó la atención es que él va saludando a mucha de la gente que estaba vivándolo, pero omite saludar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los jueces, que es un aplaudidor serial, seguía aplaudiendo, los otros tres jueces con gesto muy adusto, no los miró el presidente, siguió caminando. Y de ahí el discurso para mí tiene dos partes. En la primera parte, sobre todo los primeros 5 minutos de los 73 que habló el presidente, se lo notó en cierta forma un poco tenso, un poco nervioso, una lectura rápida, pero empieza a desfogar, como decía Edgar recién, algunas cosas en modo campaña. Otros dicen que era una forma de reafirmar todas estas ideas que viene sosteniendo con una forma entre exasperante e irritante que es el uso del insulto y la descalificación del sistema político sin excepción, poniéndose en una categoría un tanto opinable, ¿no? Que es la de dividir a la sociedad argentina entre quienes son y no son argentinos de bien. Lo mismo que con la palabra socialismo. El socialismo parecería ser que es todo aquello o todo aquel que no piensa o no coincide con las ideologías anarcoliberales del presidente de la Nación. Volvió a reiterar que el Estado anunció definitivamente el fin de la obra pública. Ayer veíamos, y de paso expresar nuestra solidaridad, lo que pasó en el pueblo de La Merced, lo que pasó en La Caldera, los 2 aludes consecutivos que asolaron el pueblo de Humahuaca. No se refirió en ningún aspecto a la salud pública y hasta una mujer casi centenaria como Mirta Legrand, que no es una representante del ideario progresista, sino todo lo contrario, le llamó la atención de decir si es que el Estado no iba a intervenir en la vacunación en contra del dengue. Y después de todos esos adjetivos calificativos y de denostar a la que autodenominada casta por el presidente, pasa a otro estadio del discurso, una segunda parte que al principio a mí me había despertado cierta esperanza, pero sobre el final me dio la sensación de estar en una especie de doble ruleta rusa. ¿Por qué digo esto?
porque llama al Pacto de Mayo en Córdoba. Después dijo, mitad en broma, mitad en serio, no sé, que ahí como nació Conan, que fue el padre de sus actuales perros, había elegido Córdoba. Dijo Córdoba él adopta, pero ahí también nació Conan. Pero cuando empieza a atacar y a fustigar a los gobernadores de provincia, desde un tono diciendo que él hace una apuesta y junto a una convocatoria, yo creo que el país no está para apuestas ni para timbas de ninguna naturaleza, está para un diálogo profundo. Dice, enuncia 10 puntos, como una suerte de nuevos 10 mandamientos que hay que ajustarse a eso, está en todo su derecho de hacerlo, pero quiere decir que esto es como un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es que una de las partes pone todas las cláusulas y otra parte adhiere o no. Ahora él dice que para poder adherir a este contrato, previamente los gobernadores iban a ser convocados. Acto seguido, junto con el 7% nuevo del aumento del combustible, se dijo que se va a llamar a los gobernadores por región. Y allí aparece otra figura inefable, ¿no? Es decir, que no se puede describir con palabras, que es la de José Luis Espert, primero aliado, después enemigo y ahora otra vez aliado del presidente, donde Milei Espert aparece en un contrapunto con el gobernador de Salta y ahí ya empiezo a no entender determinadas cosas porque dice que el gobernador no puede reclamar la coparticipación, sino que recaude más impuestos. Para eso es gobernador. Pero entonces, ¿estamos en un Estado federal o estamos en una confederación de estados? Como por ejemplo en la época de Juan Manuel de Rosas, cada provincia argentina era un estado, no había constitución y Rosas era el encargado de las relaciones exteriores. Me parece que en materia de derecho constitucional, lo mismo que el jefe del bloque de la bancada libertaria, cuando dijo que la ley volvía a comisión, creyendo que se podía volver a tratar exactamente igual, me parece que estamos un poquito flojito en materia de lo que es la lectura ya, digamos, de lo que es la Constitución. Era una oportunidad histórica para que junto con los 10 mandamientos presidenciales se esboce la necesidad imperiosa de que se sancione la ley de coparticipación federal. ¿Y por qué yo digo de esta doble ruleta rusa? Porque primero los gobernadores tienen que ir a aceptar que sus legisladores, como si los legisladores fueran autómatas de los gobernadores, tienen que apoyar la ley ómnibus y esa es como el pasaporte para poder ingresar al diálogo del 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. Y en la ciudad de Córdoba viene la otra bala de la ruleta rusa, que son estos 10 mandamientos, que dice la inviolabilidad a la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a números históricos en torno al 28% o 25% del PBI, la reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación federal, rediscusión sin ley, ¿no? Explotación de los recursos naturales, que también me preocupa porque las provincias son las dueñas de los recursos naturales, es decir, que se pone como una condición de la cláusula de consenso que las provincias coparticipen al Estado Nacional los recursos que les son propios, una reforma laboral moderna. Junto con esa reforma laboral se anuncia el cierre de la agencia Telam. Ya hoy los trabajadores de Telam no pudieron entrar a trabajar, al igual que ni nadie. Para cerrar Telam hace falta una ley. Una reforma previsional sustentable, se habla de aumento de la edad jubilatoria y que vuelven otra vez las jubilaciones privadas. Por eso hizo un expreso reconocimiento tanto al gobierno de Carlos Menem como a la figura de Patricia Bullrich. Una reforma política estructural, que no la explicó cuál es, y finalmente la apertura al comercio internacional. Estas 10 ideas serían 10 ideas excelentes para debatir, pero yo quiero terminar la columna de hoy diciendo una cosa. Supongamos, sería imposible porque lo conozco y sé cómo piensa, supongamos que Isaac me dice, queremos discutir estos 10 puntos y estos son mis 10 puntos. Los discutamos los 10 puntos. A ver en qué punto nos podemos poner de acuerdo, en qué no. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la coparticipación federal y que
hay una rediscusión de la coparticipación federal, la Constitución manda que se sancione una ley. También podría cambiarse el eje, como se hizo en la España posfranquista, por ejemplo, que hay una nueva forma de recaudar que es desde las regiones hacia el Estado español, ¿no? Es distinta esa forma. Y también podríamos haber dicho dos cosas que no se dijeron. Una, que está prevista en la Constitución, la imperiosa necesidad de crear regiones. Los gobernadores patagónicos ya se adelantaron a eso y lo están invitando al presidente del 7 de marzo porque la Patagonia quiere formar una gran región económica y aplaudo esa iniciativa de los gobernadores patagónicos que, dicho sea de paso, no son todos del mismo partido ni todos piensan lo mismo. Está el interés patagónico por encima de los intereses personales. Y segundo, y con esto sí termino, me hubiese encantado escuchar en el discurso presidencial que más allá de seguir con este ajuste brutal, que el presidente lo dijo en esos términos, ajuste brutal lo llamó, y que está sufriendo tanto el pueblo argentino en este momento, justamente por el exiguo plazo en que se está haciendo, que se hubiese lanzado un plan de crecimiento y desarrollo argentino sin pensar que el Estado es una organización criminal, sino que haya un desarrollo integral y verdadero de todas las regiones del país. Muy interesante, Abel, y por supuesto estos 10 mandamientos que dio a conocer el presidente, seguramente lo vamos a ir debatiendo en otra columna. Es necesario así hacerlo, yo creo, ¿no? Porque sobre todo poder explicar a la audiencia, que la audiencia pueda participar también. Pero yo quiero decir que en toda discusión es necesario como base el respeto, un acercamiento a la concordia y la posibilidad de la apertura mental, que nadie es el dueño de la verdad. Por aquel viejo adagio que dice, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, ¿no? Entonces, esa clasificación de los argentinos en argentinos de bien y mal, que el que no piense igual para ser socialista, como si el socialismo fuese un insulto, ¿no? Bueno, y además de suprimir 100 años de historia argentina como si hubiese habido un siglo argentino de equivocaciones, y yo podría rebatir año por año de eso. La historia está llena de equivocaciones, pero también está llena de aciertos. De acierto. Así es. Y esperemos que próximamente ya deje de estar en campaña el presidente y no pueda hablar de la realidad que viven los argentinos. O se hace campaña, que haga una campaña desde el corazón, una campaña por la unión nacional, porque la unión nacional se puede hacer perfectamente pensando distinto, aún con sus ideas, pero también escuchando distintas realidades que yo insisto, no son los gobernadores, ¿no? Ya lo voy a adoptar casi como eslogan, no son los gobernadores, es el pueblo argentino. Así como Clinton decía en Estados Unidos, que el presidente tanto admira, es la economía estúpido, nosotros decimos no son los gobernadores, es el pueblo argentino. El pueblo argentino. Así es, así hemos pasado entonces con la columna del doctor Abel Cornejo. Abel, nos encontramos el próximo próximo lunes, por supuesto, con otra columna, con esta realidad que vivimos todos los argentinos. Muchas gracias, Abel. Y, por supuesto, nos despedimos de ustedes. Será hasta el próximo lunes. Feliz semana para todos ustedes.